Hola, bienvenidos a la STS de Matemáticas, correspondiente al ciclo 1 del programa Todos Aprender para el año 2021. En este caso, vamos a trabajar el pensamiento numérico, estrategias metacognitivas para la resolución de problemas. Espero que les guste esta presentación. Los objetivos de esta STS son mejorar las prácticas pedagógicas a partir de los procesos de razonamiento y comunicación con estrategias metacognitivas en la resolución de problemas en el pensamiento numérico. Los objetivos específicos son identificar los tipos de estrategias cognitivas y metacognitivas en la resolución de problemas, generar ambientes de aprendizaje con orientaciones didácticas para la resolución de problemas en el pensamiento numérico y fortalecer el conocimiento didáctico del contenido del docente para apoyar la estructura curricular del área de matemáticas. Esperamos que al finalizar la STS, los docentes tengan capacidades de establecer diferencias entre las estrategias cognitivas y metacognitivas, incorporen en los ambientes de aprendizaje con orientaciones didácticas para la resolución de problemas en el pensamiento numérico a partir del uso de preguntas activadoras y la aplicación de estrategias cognitivas y metacognitivas. Y a través de la comunidad de aprendizaje se reflexione sobre la importancia de la transposición didáctica para la formulación de los planes de área de matemáticas. Vamos a dividir la actividad en los siguientes momentos: exploración, estructuración, prácticas, transferencia y cierre. En el primer momento activaremos los saberes previos, en el segundo haremos la conceptualización, en el momento de práctica haríamos la ejercitación, en la transferencia la consolidación y en el cierre las reflexiones a partir de la actividad y la experiencia y el diálogo de las fortalezas y debilidades o aspectos a mejorar en la STS. Bien, vamos a el momento de exploración. Quiero que reflexionen un momento acerca de la siguiente pregunta. ¿Qué diferencia encuentra entre estrategias metacognitivas y cognitivas? Tómese unos minutos, piense y responda. ¿Qué diferencia encuentra entre estrategias metacognitivas y cognitivas? Esta pregunta generadora nos va a servir de orientación para todo el desarrollo de la STS. Bien, para eso quiero que piensen por un momento acerca de la siguiente situación problemática. Situación 1. Complete mentalmente la pirámide. Ten en cuenta que si la primera pirámide representa, en la base están los sumandos y en la parte superior está la suma, entonces complete la pirámide que está ahí. Reúnanse en grupos de profes o hágalo de manera individual y trate de completar la actividad. Tómese unos minutos, hágalo con calma. Tenemos esta segunda situación. Vamos a hallar el valor numérico de cada uno de los símbolos. Antes de resolver la situación, es bueno que tengan en cuenta lo siguiente. Traten de copiar el siguiente esquema o la siguiente tabla en una hoja y vamos a diligenciarla. Es decir, vamos a responder las siguientes afirmaciones que se presentan en la tabla. Así lo pienso, que hace parte de la planeación. Así lo hago, que hace parte de la regulación. Y compruebo lo realizado, que hace parte del control. Así lo pienso, son esas estrategias que tú vas a considerar, que vas a tener en cuenta para la solución de la situación. Así lo hago, es el procedimiento, los cálculos que te vas a hacer para resolver la situación. Y compruebo lo realizado, es verificar si realmente la solución corresponde a la situación. Entonces, por ejemplo, para la situación 2, de hallar los valores de las figuras teniendo en cuenta las igualdades, ¿qué has pensado? ¿Iniciaste por la primera igualdad, por la segunda o por la última? ¿Qué has tenido en cuenta? Por ejemplo, puedes verificar cuál de las igualdades te ofrece mejor información para la resolución. Si te das cuenta, la primera igualdad tiene dos incógnitas, el cuadrado y el rombo, el cuadrado azul y el rombo. Sin embargo, en la última igualdad solamente tenemos una incógnita, y dice estrella menos 10 es igual a 11.
Ok. Entonces podemos pensar en iniciar por la última igualdad y así. Entonces ya lo has pensado, ahora lo hacemos. Entonces pasamos a hacerlo. Como estrella menos 10 es igual a 11, puedes hacer una operación, buscar un número que restado con 10 te dé 11. ¿Ya lo pensaste? Muy bien, 21. Y ahora, ¿en dónde aparece estrella nuevamente? Muy bien, en la igualdad número 3. En la igualdad número 3. Ahora, en la igualdad número 3, nos dicen que círculo multiplicado por 7 te debe dar estrella, pero ya sabemos que estrella es 21. Entonces, ¿qué buscamos? Muy bien, un número que multiplicado por 7 nos da 21. ¿Dice cuál es? Muy bien, 3. Ahora, con eso en mente, ¿dónde aparece el círculo? Muy bien, en la segunda igualdad. Entonces, un número que dividido por 5 nos dé 3. ¿Ya lo pensaste? Muy bien, 15. Y ahora, ¿dónde aparece el rombo? En la primera igualdad. Y buscamos un número que sumado con 8 nos dé 15. Muy bien. Has resuelto. Si pensaste en otra estrategia, cópiala en tu cuadro y compárala con la que acabamos de presentar. Ahora, ¿cómo comprobamos lo realizado? Muy bien, podemos hacerlo simplemente reemplazando los valores en las igualdades y verificando que se cumplan. Si es así, entonces hemos encontrado que nuestra solución se ajusta a la situación. ¿Qué te pareció? Muy bien. Entonces avanzamos y pasamos al momento de estructuración. En el momento de estructuración vamos a conceptualizar cuáles son esos conocimientos que necesitamos para desarrollar la STS. En este caso vamos a hablar del pensamiento numérico. ¿Cuáles son esos elementos, componentes del pensamiento numérico que están presentes en los lineamientos curriculares? Recuerden que los lineamientos curriculares del área de matemática están compuestos por conocimientos básicos, procesos y contextos. Los conocimientos básicos, dentro de ellos está el pensamiento numérico y los sistemas numéricos, y este está configurado de la siguiente manera. Primero, lo que es expresar, cardinal, contar, lo que tiene que ver con el significado numérico, la posición, marcar posición, cardinalidad, el símbolo, el código y el ordinal. Digamos que eso está en la base del conocimiento numérico, que es el significado numérico. Pasamos a la siguiente etapa o a la siguiente, el siguiente nivel, donde encontramos la comprensión significativa del sistema numérico. Le vamos a saber contar, agrupar y usar el valor posicional. Pero también el significado de lo que es adelante, atrás, contar a saltos, agrupación sucesiva, unidades, decenas, el sistema numérico como base 10 y agrupación y agrupamiento. Todo esto tiene que ver con la comprensión significativa del sistema numérico, lo que está en el color morado oliva. En el siguiente nivel encontramos ya la comprensión del concepto de las operaciones, que son las ideas: adición, sustracción, producto y cociente. Las operaciones en situaciones concretas, reconocer los modelos de las operaciones y las relaciones entre las operaciones. Ustedes saben que la sustracción se puede definir como en términos de adiciones, y las multiplicaciones también en términos de adiciones, y las divisiones como restas sucesivas. En fin, es importante conocer el significado, pero también las relaciones entre las operaciones. Y finalmente, en el nivel superior vamos a encontrar la estimación y el cálculo, es decir, el cálculo con los números y las aplicaciones de números y las operaciones. Entonces, aproximación, cálculo simple, destrezas de cálculo mental, algoritmos y algoritmos escritos y formales. Algoritmos propios, como el uso de los dedos, las marcas, etc., ¿no? Y algoritmos de escrito formal, como algoritmo de Euclides para la división, el algoritmo de la multiplicación, etc. Todo eso tiene que ver con los conocimientos básicos relacionados al pensamiento numérico. Ahora vamos con los procesos. Los procesos están la resolución de problemas, la comunicación y el razonamiento, la modelación, etc., ¿no? Entonces, dentro de la resolución de problemas vas a encontrar formulación de problemas a partir de situaciones dentro y fuera de las matemáticas, es decir, intramatemática y extramatemática.
el desarrollo y aplicación de diversas estrategias para resolver problemas, condición y metacognición, verificación e interpretación de los resultados a la luz del problema, metacognición, generalización de las soluciones y estrategias para nuevas situaciones de problemas, que también hace parte de la metacognición, y adquisición de confianza en el uso y significado de las matemáticas. Esto dentro del proceso de resolución de problemas. Pasamos al razonamiento. Recuerden que los procesos son resolución de problemas, razonamiento, comunicación, etc. Vamos al razonamiento, que vamos a entenderlo como la opción de ordenar ideas en la mente para llegar a una conclusión. Entonces, dentro de esos elementos están dar cuenta del cómo y por qué de los procesos que siguen para llegar a conclusiones, justificar las estrategias y procedimientos puestos en acción en el tratamiento de problemas, formular hipótesis, hacer conjeturas, predicciones, etc., encontrar contraejemplos, usar generalizaciones, etc., ¿no? Encontrar patrones y expresiones matemáticas, utilizar argumentos propios, el lenguaje matemático para exponer ideas, utilizar el lenguaje matemático para exponer ideas, utilizar el argumento y el lenguaje propio para exponer ideas, la memorización, etc., ¿no? Y dentro de la comunicación está la expresión de las ideas, usando y escribiendo, usando el lenguaje matemático y el lenguaje propio, usando los diferentes tipos de representación, comprender, interpretar y evaluar ideas representadas de diferentes formatos, construir e interpretar y mirar varias representaciones de ideas y de relaciones. Por ejemplo, dentro del pensamiento numérico están las fracciones como parte de todo, como razón, como porcentaje, como representación gráfica, en fin. Entonces, los procesos, la resolución de problemas, el razonamiento y la comunicación. Pasamos a los tipos de estrategias, que los vamos a separar en las estrategias cognitivas y las estrategias metacognitivas. Aunque existen otro tipo de estrategias que no son cognitivas, ni metacognitivas, sino las estrategias de apoyo. Entonces, dentro de las estrategias cognitivas están los conjuntos de procesos mentales empleados por el estudiante para buscar o resolver un problema, ¿no? Es decir, son aquellas que el estudiante usa para estructurar sus aprendizajes. Entre esos están el repaso, la elaboración, la organización y el pensamiento crítico. Y dentro de las metacognitivas están la planeación, la regulación y el control. Recuerden que las estrategias metacognitivas son las que usamos como para pensar en qué estamos pensando, es decir, es la reflexión sobre lo que hacemos. Es decir, es reflexionar sobre la manera como estamos aprendiendo y si realmente esas estrategias de aprendizaje que estamos utilizando son las adecuadas. Ahora, dentro del proceso de resolución de problemas que está planteado en los lineamientos curriculares como eje central de la actividad matemática, encontramos los siguientes elementos. Recursos cognitivos, que son los dominios del conocimiento, las heurísticas o estrategias cognitivas, el control, que son estrategias metacognitivas, y los sistemas de creencias. Dentro de los procesos encontramos analizar y comprender el problema, diseñar y practicar una solución, explorar diferentes soluciones y verificar la solución. Estas estrategias son metacognitivas. Dentro de las heurísticas está descubrir datos, relaciones explícitas entre ellos, crear posibilidades para multiplicar y simplificar el problema, construir modelos, gráficos, representaciones, ya sean pictóricas, verbales, etc., ¿no? Y plantear conjeturas utilizando procesos inductivos, numéricos o gráficos, de lo general a lo particular o de lo particular a lo general. Estos son los elementos de la resolución de problemas según los lineamientos curriculares y Alan Shorter, ¿no? Tomados de Alan Shorter. Pasamos a los procesos del pensamiento, que es los procesos de aprendizaje y los contenidos matemáticos y la tarea, ¿no? Que están involucrados dentro del proceso de resolución de problemas. Entonces, por ejemplo, está la manipulación de los objetos matemáticos, la motivación del trabajo mental, la reflexión del proceso de pensamiento, la confianza en sí mismo, prepararse para los otros problemas, la capacidad mental, divertirse. Bueno, cuando hablamos de divertirse realmente está del disfrute de la actividad matemática. Es decir, que la actividad matemática no se convierta en tediosa, desgastante, sino más bien que el estudiante disfrute de la actividad matemática. Y los retos tecnológicos y la ciencia. Estos son los elementos que están explícitos en los lineamientos curriculares con respecto a la resolución de problemas dentro del pensamiento numérico.
Vamos ahora a la etapa de práctica y vamos a poner en práctica lo que hemos aprendido hasta el momento acerca del pensamiento numérico y la resolución de problemas con las estrategias cognitivas y metacognitivas. Muy bien. Entonces, los estándares básicos curriculares del pensamiento numérico de grado 1 a 3, por ejemplo, presentan los siguientes elementos. Describo, comparo y cuantifico situaciones con números en diferentes contextos y con diversas representaciones. Pueden tomar la cartilla de los lineamientos curriculares y los estándares básicos de competencia y mirar lo que traen para el pensamiento numérico en los grados 1 a 3. Recuerden que los estándares curriculares están agrupados, están presentados por grupos de grado. Resuelvo y formulo problemas en situaciones de variación y proporcionalidad. Uso de diversas estrategias de cálculo, especialmente numérico, mental, etc., ¿no? Identificar si a la luz de los datos un problema en los resultados obtenidos son o no razonables o plausibles, es decir, si son o no válidos. Para el diseño de actividades de aprendizaje es importante que se tengan presentes los estándares básicos de competencia que se plantean en los lineamientos curriculares, por ejemplo, para los grupos de grados de primero a tercero. Por ejemplo, los aprendizajes asociados según los derechos básicos de aprendizaje podemos encontrar en el material que dispone el programa Todos Aprender, en el material PRES, serían, por ejemplo, para el grado 3, contar de 0 a 99, empezando de cualquier parte. No sé si para el grado 3, en la situación número 1, llamada la aventura del oro, nosotros podemos encontrar los siguientes aprendizajes asociados a esos estándares básicos de competencia. Ahora, tener claro el concepto de unidad de semicentena hace parte del pensamiento numérico para el grado 3. Resuelve distintos tipos de problemas que involucran sumas y restas. Eso tiene que ver la resolución de problemas, es decir, el uso de las operaciones. Comprende que multiplicar un número corresponde a sumar repetidas veces. Eso tiene que ver con el sentido o el significado de las operaciones. Y hacer repartos equitativos ya tiene que ver con el uso de los conceptos de dominio numérico. Entonces, como lo pueden ver, encontramos no solo en los lineamientos curriculares, sino en el material que presenta el programa Todos Aprender, elementos y actividades relacionadas con los estándares básicos de competencia y los elementos del pensamiento numérico y la resolución de problemas. ¿Qué elementos particulares tiene la actividad de aventura del oro? Tiene estrategias como contar en grupos de 5, leer y escribir cualquier número natural inferior a 1000, representar números naturales de diferentes maneras y asociar un número a un conjunto de objetos. Esto tiene que ver con el significado de las operaciones, con el contar, cardinalidad, base 10, es decir, todos los elementos que habíamos presentado anteriormente de los conocimientos básicos correspondientes al pensamiento. Identificar operaciones y las operaciones a efectuar en una situación y hacer uso flexible de los procesos de cálculos escritos, suma y resta. Les sugiero que abran el libro Matemáticas Pre, grado 3 y analicen la situación La Aventura del Oro. La voy a presentar a continuación, pero antes de eso quiero hablarles un poco de las etapas de resolución de problemas que deberemos tener en cuenta o tratar de desarrollar con los estudiantes. Primero, la primera etapa tiene que iniciar con la comprensión del problema, el contexto del problema, cuáles son los datos, cuáles son las condiciones, cuál es la tarea que hay que resolver, y eso nos debe conducir a construir un esquema. Es decir, primero el contexto, cuáles son los datos, cuáles son las condiciones, cuál es la tarea que debo resolver, es decir, cuál es la pregunta que se nos plantea, y a partir de ahí construir un esquema de comprensión, es decir, he comprendido el problema. Luego vamos a la elaboración de un plan. ¿Un plan para qué? Para resolver el problema. Entonces, cuando ya yo tengo la tarea, los datos y las condiciones y los conceptos, empiezo a revisar cuáles son los procesos y conceptos matemáticos que intervienen en la solución de esa tarea. ¿Qué operaciones tengo que resolver? Etcétera, ¿no? Cuando ya tengo eso claro, ya puedo presentar un esquema de solución y pensar en la ejecución del plan.
La ejecución del plan implica la aplicación de los datos, las condiciones, la solución de la tarea con los ejercicios y operaciones que ahí estén planteadas y ya tendría un esquema de solución resuelto, ¿no? Pasamos a la validación del plan, si en efecto la solución corresponde al problema y si los datos y los cálculos están bien desarrollados. Una vez haber atravesado por estas etapas, he llegado al fin de la solución del problema. Estas son las etapas de resolución del problema planteadas por el matemático húngaro George Porgy. Muy bien, vamos entonces a la aventura del oro, la situación problema que se nos presenta en el libro de Matemáticas Pre para el grado tercero. Entonces, la situación dice algo más o menos así. Queridos aventureros, preparen su canoa para una misión importante que se les confiará. Para transportar el tesoro con monedas de oro y con el fin de evitar los piratas y contrabandistas, ustedes utilizarán una canoa para descender por un río secreto. Cada aventurero será responsable de transportar 732 monedas de oro dentro de bolsas. Para facilitar el transporte de este famoso tesoro, las bolsas que contienen las monedas de oro serán depositadas dentro de un baúl que debe ir amarrado al fondo de su canoa. Leer con atención y leer repetidas veces hace parte de la etapa de comprensión. Por lo tanto, son sugerencias que debo desarrollar con ustedes, pero que ustedes también deben proponerlas como estrategia a sus estudiantes para la resolución de las actividades propuestas en los libros. Así que les aconsejo leer repetidamente para que ustedes vean cuáles son los pasos que se llevan a cabo en la solución del problema y así poder replicarlo con los estudiantes. Sé que les va a gustar. Ahora vamos a prepararnos para la misión. El baúl de cada aventurero debe ser marcado con su nombre en letras de oro. El aventurero debe pagar 5 monedas de oro por cada letra de su nombre para escribirlo sobre el baúl. Recuerden que la lectura comprensiva es fundamental para el proceso de resolución de problemas. El aventurero está autorizado para tomar las monedas de oro del tesoro para escribir su nombre en el baúl. Es decir, debe excluir del total de monedas las monedas que va a utilizar para su nombre. A continuación, el aventurero deberá pedirle al costurero elaborar las bolsas de color amarillo y rojo para depositarlas allí, las monedas de oro que se deben transportar. Nuevamente, leer con atención. Antes de partir, deberás acomodar las monedas de oro en las bolsas amarillas y rojas. Cada bolsa amarilla debe tener 100 monedas de oro. Cada bolsa roja debe tener 10 monedas de oro. El costurero espera el pedido con el fin de saber el número correcto de bolsas amarillas y de bolsas rojas que debe hacer. Las monedas de oro que sobren, luego de ser empacadas, serán entregadas al costurero como pago de su trabajo. Recuerden leer con atención y seguir los pasos. Cuáles son los datos, etcétera, ¿no? Entonces, es bueno que nos planteemos las siguientes preguntas. Tomar una hoja y llenar este cuadro, por ejemplo, esta tabla. ¿Cuáles son esas estrategias de comprensión? Ya lo habíamos hablado, ¿no? La etapa de comprensión corresponde a leer bien el problema, cuáles son los datos, cuál es la pregunta, cuál es el esquema, cuáles son los conocimientos matemáticos que requiero, etcétera, ¿no? Y paso a hacer un esquema de comprensión cuando ya haya comprendido el problema. Por ejemplo, preguntarse cuántas bolsas son necesarias para transportar el oro, ¿cierto? Por ejemplo, la cantidad de monedas que debo usar en el nombre. Por ejemplo, cuál es la cantidad de monedas que se deben guardar en las bolsas. Eso hace parte de los datos. Entonces, son nuestras estrategias de comprensión. ¿Cuál es el número de bolsas por cada color? ¿Y cuál es el número de monedas que le corresponden al costurero? Vemos que si respondemos las preguntas planteadas en este esquema de comprensión, podemos llegar a la solución propia. Luego vamos a plantearnos cuáles son las estrategias de solución. Recuerde que una vez comprendido el problema, pasamos a su solución, que se llama la formulación de un plan y la ejecución del mismo, ¿no? Entonces, las estrategias de solución, podríamos plantearnos qué podemos hacer en vez de usar los bloques con base 10. ¿Será que las cajas de 10 pueden ser útiles? He identificado los dos tipos de bolsas en lo que deben contener, etcétera, ¿no? Todas las preguntas que nos pueden plantear para la solución. Y llegar a nuestro esquema de solución, y es numerar las letras de su nombre, es decir, mi nombre es, por ejemplo, Roberto, entonces como
cuántas letras tiene mi nombre y como son 5 monedas de oro por letra, verificar que en efecto cuántas letras voy a usar. Calcular el costo para escribir el nombre, realizar las operaciones indicadas, por ejemplo, restar de 732 por el total de monedas, lo que me gasto en escribir el nombre. Luego descomponer el número de monedas que quedan en centenas, monederos amarillos, y en decenas, monederos rojos. Calcular el número de monederos de cada color y determinar el número de monedas que se le deben dar al costurero. Recuerden que son las que sobran. Se supone que deben ser unidades. Muy bien, ya cuando tienes el esquema de solución, puedes presentar tus operaciones y darte cuenta que has dado por terminada la solución de la situación, una aventura de juego. Cuando tienes resuelta, vas a tus estrategias de validación, verificas que las operaciones estén bien resueltas, cuáles fueron los procedimientos, si encuentras otra manera de resolver el problema, cuál fue el material que más te sirvió, del sistema de base 10, si los cuadros de unidades, decenas y centenas, etcétera, ¿no? Y si los resultados corresponden a la situación. Muy bien, con esto hemos aprendido y desarrollado una serie de estrategias de la resolución de problemas para abordar situaciones como, por ejemplo, una aventura del oro, que es la que se presenta en el material 3 del programa Todos Aprender. Ven que es gratificante el uso de la resolución de problemas en situaciones cotidianas o en situaciones creadas, como por ejemplo la aventura del oro, que es una situación diseñada para el desarrollo del pensamiento numérico en estudiantes de grado tercero. Vamos ahora entonces al momento de transferencia y vamos a transferir lo aprendido a nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces vamos al diseño de situaciones de aprendizaje en matemáticas asociadas al pensamiento numérico. Bueno, si yo quiero trabajar con situaciones adicionales a las que presenta el material, ¿cómo debería hacerlo? La manera que te aconsejamos para plantear situaciones de aprendizaje asociadas al pensamiento numérico es lo siguiente. Primero, revisar alguna fuente de información, es decir, cuáles son las debilidades que encontramos en cuanto al pensamiento numérico en nuestros estudiantes. Para eso vamos a encontrar fuentes primarias y fuentes secundarias. Dentro de las fuentes primarias están las pruebas internas, que son esas evaluaciones que ustedes hacen en la institución educativa, y las pruebas externas, que son por ejemplo, evaluar para avanzar, lo que ha planteado el ICFE, los resultados que presenta el Ministerio de Educación Nacional. Con eso en mente, podemos empezar a recolectar información, es decir, cuáles son los aprendizajes que los estudiantes presentan mayor dificultad. Y pasamos a ordenar, a filtrar y a consolidar la información que tenemos. Con la información consolidada, empezamos a hacer nuestro análisis de datos, a identificar relaciones y tendencias. Por ejemplo, los estudiantes tienden a cometer errores en esto, tienden a no identificar el número, tienden a tener problemas en las operaciones, etcétera, ¿no? Es decir, con la información en mente ya y organizada, entonces pueden identificar relaciones y tendencias. Luego empiezan con la interpretación de resultados y finalmente priorizan aprendizajes. Supongamos que encontraron que los estudiantes presentan dificultades en el uso de las operaciones, en el uso de las propiedades o en la resolución de problemas que involucren, por ejemplo, operaciones de adición y sustracción en situaciones cotidianas. Entonces ya ustedes tienen cuáles son los resultados y empiezan a priorizar porque no pueden trabajar todo al tiempo. Entonces diseñen actividades, bueno, vamos a diseñar actividades para la comprensión del número y el uso de números. Entonces realizan su diagnóstico para priorizar el aprendizaje y desarrollan sus actividades. Entonces, el diagnóstico debe contener las características de la institución, los intereses y necesidades de los estudiantes y las características de la empresa. Con eso, ya han identificado el problema y la situación problema. Ojo, el problema de la institución para el cual les va a servir como insumo para el diseño de situaciones de aprendizaje. Identificar el problema, es decir, decantado, que ya el problema es que los estudiantes presentan dificultades en la comprensión del número y la numeración, entonces empieza con su diseño de las actividades. Entonces, ¿cuáles van a ser los conocimientos previos
cuáles van a ser las estrategias heurísticas, cuáles van a ser las estrategias de metacognición y el uso eficiente de los recursos, cuáles son los sistemas de creencias, ideas de los estudiantes, etc., ¿no? Y con base a eso, ustedes habrán construido con éxito estrategias de aprendizaje que pueden convertirse posteriormente en proyectos de aula significativos. Espero que puedan esta información serles de gran utilidad para su proceso pedagógico en el aula. Vamos al cierre y valorar lo que hemos aprendido. Es bueno que una vez terminada la revisión de este video, reflexionen un poco acerca de lo que han aprendido, qué es lo más importante, qué es lo que se llevan consigo después de esta formación, después de esta STS, y qué les gustaría mejorar, cuáles son sus debilidades, cuáles son sus fortalezas. Para eso es importante que se pregunten cómo las estrategias metacognitivas para la resolución de problemas fortalecen las prácticas pedagógicas en la institución educativa. Quedan con esa pregunta, reflexionen un poco, respóndanla y a desarrollar el pensamiento numérico a partir del proceso de resolución de problemas. Muchas gracias por haberme acompañado en este recorrido de la STS Pensamiento Numérico, Estrategias Cognitivas y Metacognitivas. Espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias.